Vamos a empezar entonces por hacernos una pregunta muy sencilla. ¿Qué es un cortocircuito? En el estándar 100 de la IEEE hay una definición y esa definición nos dice es una conexión anormal y entre paréntesis incluyendo un arco eléctrico de impedancia relativamente baja, ya sea accidental o intencional, entre dos puntos con diferente potencial eléctrico. Esa es la definición. Básicamente es una conexión no normal, es una conexión diferente a las conexiones normales que queramos saber, que puede ser una conexión sólida o que puede ser una conexión hecha con un arco eléctrico. Y la característica de esa conexión es que va a tener una impedancia. Dice ahí relativamente baja. Yo normalmente lo que voy a pensar es que es una impedancia bastante baja y esa impedancia bastante baja va a provocar que una corriente muy alta circule a través de los equipos eléctricos. Vamos a ver estas dos grafiquitas que hice aquí para poder explicar lo que nos dicen las palabras de la definición del estándar IEEE 100. Vean el circuito del lado izquierdo en referencia a la pantalla. Tenemos una fuente de corriente alterna. Las fuentes de corriente alterna tienen cierta impedancia. Estoy seguro, por ejemplo, ingenieros, que ustedes han visto que en la placa de datos de sus transformadores viene el dato que la impedancia del transformador es del 5% o del 4% o del 10%. ¿Verdad? Eso nos habla de cuál es la impedancia interna del transformador. Todas las fuentes tienen cierta impedancia, los generadores, los bancos de baterías, los transformadores, la misma utility que nos da la energía eléctrica, todos ellos tienen una cierta impedancia. Aquí para mi ejemplo, yo puse números totalmente arbitrarios y puse que la impedancia de esta fuente era de 0.01 amperes. Esta fuente la puedes interpretar como, pues no sé, un tomacorrientes de donde conectas una carga, ¿no? 110 volts. Del lado de arriba tenemos el conductor de fase que sale y llega a la carga. Este cuadro negro es la carga. Y con este líneas en zigzag estoy representando el cable del cual de manera totalmente arbitraria estoy poniendo que tiene una impedancia muy baja, una impedancia del 0.01 ohms, ¿verdad? ¿Por qué los cables tienen baja impedancia? Pues así lo queremos, ¿verdad? Por eso usamos cables de cobre, porque el cobre es un buen conductor del calor y de la electricidad. Por eso usamos cables gruesos para que la corriente pase a través del cable sin o provocando la menor cantidad de pérdidas en el sistema. Es ideal para nosotros que queremos llevar la corriente de un lado para otro que la corriente que sea pequeña, que la impedancia sea pequeña. Entonces, ahí tenemos la impedancia del cable, 0.01 ohms. De nuevo, es un valor arbitrario, solamente para ejemplos. El cable llega a la carga. En este caso, la carga también la estamos representando como una resistencia metida dentro de un cargo. ¿Cuál es la carga? Lo que usa ¿Cómo la te queda? energía eléctrica. Lo que usa la energía eléctrica es la carga. ¿Qué es la carga? Puede ser un foco, una computadora, el motor de un ventilador, el motor de una bombita de agua, cualquier cosa que usa la energía eléctrica, esa es la carga. Si ustedes se fijan, la impedancia de la carga es alta comparado con la impedancia del cable. En este caso, la impedancia de la carga es de 10 ohms. Otra vez, este es un valor arbitrario. Lo puse nada más para darnos una idea. Y luego tenemos el cable que sale de la carga y que regresa a la
fuente de alimentación. Aquí tenemos el cable, si quieres llamarle que esta es la fase y este es el neutro, ¿verdad? Donde traemos la corriente de regreso y cumplimos la ley de los circuitos eléctricos. Para que una corriente circule, tiene que correr un camino cerrado, es decir, la corriente sale de la fuente, pasa por el cable, pasa por la carga haciendo su trabajo, regresa por el otro cable y cierra un circuito. ¿Qué tanta corriente va a circular a través de ese circuito? Bueno, es muy sencillo. Para eso, en los años 1800 y tantos, hubo un señor de apellido Ohm que él descubrió la relación entre el voltaje, la corriente y la resistencia o impedancia. Hago nada más una pequeña aclaración. Recuerden que la resistencia es la oposición al flujo de la corriente por el material y el diámetro del conductor. Pero cuando hablamos de corriente alterna, además de resistencia, vamos a tener reactancia, la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. En corriente alterna, nosotros tenemos tanto reactancia inductiva, reactancia capacitiva y resistencia, y la suma vectorial de esas tres nos da como resultado la impedancia. Entonces, la impedancia es la oposición total al paso de la corriente por la resistencia y la reactancia. Por eso no utilizo en este circuito, no utilizo resistencia, utilizo impedancia, cuyo símbolo es la Z, ¿verdad? La reactancia, su símbolo es la X, si es reactancia inductiva es XL, si es reactancia capacitiva es XC. La suma de resistencia y reactancia nos da como resultado la impedancia. En este circuito nosotros tenemos una fuente de 120 volts y tenemos una resistencia, una impedancia total de 10.03 ohms. ¿De dónde salen estos 10.03 ohms? Muy sencillo, la impedancia de la fuente, que es 0.01, más la impedancia del cable que lleva la corriente, que también es 0.01, más la impedancia de la carga, que son 10 ohms, más la impedancia del otro cable, que son 0.01, y ahí tenemos la suma, es 10.03 ohms. Lo que nos da como resultado que la corriente que va a fluir en ese circuito es una corriente de 11.96 amperes. Si ustedes se fijan, en esta ecuación queda muy claro que la impedancia que limita la corriente de la carga es básicamente la impedancia de la carga. Esa es la que limita la corriente que va a circular en el circuito. Bajo condiciones normales tenemos 12 amperes circulando por nuestro cablecito y decimos, oye, pues es bien poquita corriente, vamos a ponerle un cable calibre 10 que puede conducir 30 amperes bajo ciertas condiciones de temperatura, de agrupamiento, pero vamos a decir que, y de tipo de cable, ¿no? Vamos a ponerle un cablecito calibre 10 y no vamos a tener ningún problema. Pero de repente mandamos a uno de nuestros técnicos, o yo más bien diría uno de nuestros rudos de mantenimiento, que haga alguna reparación en ese circuito. Y él decide no apagar el circuito. ¿Para qué lo pongo? Ay, qué flojera. Hay que apagarlo, poner candado y tarjeta, verificar ausencia de voltaje. Hombre, así mero, en vivo. Y empieza a querer apretar un tornillito que está flojo o lo que sea. Y sin querer se le resbala su desarmador, contrario a lo que nos marca el estándar NFPA 70E. El NFPA 70E dice, si tienes que hacer un trabajo en vivo, primero tienes que justificar que sea válido trabajar en vivo, pero si lo tienes que hacer, utiliza herramienta aislada. Pero pues imagínate, a este técnico que mandamos a hacer la chamba, le apodan el Chispitas, ¿verdad?
Entonces, ¿por qué? A donde quiera que va, saltan chispas. Entonces va el chispitas, no se lleva el desarmador aislado, se lleva un desarmador normal y se pone a apretar ahí una conexión y de repente se le resbala el desarmador y hace contacto entre fase y neutro. Esta barra que color cobriza con unos pequeñas chispitas que se ven aquí, pues representa el desarmador que se le resbaló al chispitas y provocó un cortocircuito. ¿Y qué es lo que sucede? Que en ese momento la corriente dice, oye, aquí hay un camino más corto, no corto en longitud, sino corto en impedancia. Y dice, mira, yo tengo aquí un camino que representa una muy baja impedancia, que es a través del cable al desarmador del chispitas y el otro cable. El desarmador, como está hecho de fierro, está hecho de acero, pues es metálico y es un buen conductor de la electricidad. Y en ese momento la corriente dice, hay dos caminos. No se vayan con la finta, muchachos. La, hay muchas ocasiones nos han dicho que la corriente siempre recorre el camino de menor impedancia y eso es totalmente falso. La corriente siempre va a seguir cualquier camino que se le presente. La mayor cantidad de esa corriente va a tenderse a ir por el camino de menor impedancia, pero por el camino de mayor impedancia va a seguir circulando corriente. Es por eso que con nosotros, si tocamos algo que está energizado, a pesar que la resistencia de nuestro cuerpo es de 1000 ohms, vamos a recibir un choque eléctrico. Nosotros somos una alta resistencia, pero si agarramos la fase y el neutro, fase y fase, pues la corriente va a circular a través de nuestro cuerpo y también va a circular a seguir alimentando los equipos eléctricos. Entonces, ese es un mito que la mayoría de las personas que trabajamos con la electricidad nos lo creemos. La corriente siempre circula por el camino de menor impedancia. Falso. La corriente va a circular por cualquier camino que se le presente. La mayor cantidad de la corriente va a circular por el camino de menor impedancia. Entonces, ahorita a la corriente el chispitas le está dando un camino de baja impedancia. Y entonces, ¿cuánta corriente va a pasar en este cortocircuito? En este circuito es muy fácil determinarlo. La corriente es igual al voltaje entre la impedancia. ¿Cuál es la impedancia? Pues la impedancia del cable que lleva, la impedancia del contacto y del desarmador del chispitas, la impedancia del cable que regresa la corriente y la impedancia interna de la fuente. Ahora tenemos que la corriente que va a circular a través de este circuito son 120 volts dividido entre 0.04 ohms. Eso nos da como resultado 3000 amperes. Nosotros pusimos un cablecito calibre 10 porque la carga solamente demanda 12 amperes. Pero ahora, debido a un cortocircuito, vamos a tener 3000 amperes. ¿Qué crees que le va a pasar a un cable calibre 10 que está diseñado para conducir máximo 3000 amperes si tú le haces circular, 30 amperes, si tú le haces circular 3000 amperes? Esa gran cantidad de corriente va a hacer un esfuerzo térmico y magnético enorme sobre el cable al grado tal que puede destruir, puede dañar, puede quemar todo el cable mismo. Imagínate que ese cable lo llevamos sobre una charola, se quema el cable, hay otro montón de cables ahí, quema el cable de al lado, el cable de al lado también entra en cortocircuito, el cable de al lado quema el cable de al lado, tenemos una reacción en serie, empiezan a caer materiales fundidos, ahí abajo hay aceite o hay trapos contaminados, ¡prum! Tenemos un incendio. Entonces, eso es lo que sucede o eso es lo que nos está tratando de decir esta definición.
¿Es una conexión anormal? Claro, porque normalmente no tendríamos ese cortocircuito. En este caso, el anormal fue el chispitas usando un desarmador sin estar aislado y trabajando en vivo, que produce esta conexión entre dos puntos con diferente potencial eléctrico. Nosotros sabemos que entre fase y neutro hay 120 volts. Ahí está la diferencia de potencial. Y esta nueva conexión anormal tiene una impedancia relativamente baja comparado con la impedancia normal del camino, y esto es lo que es un cortocircuito. Obviamente, jóvenes, este es un circuito sumamente simplificado. En la vida real los circuitos son mucho más complicados. Tenemos deltas, tenemos estrellas, circuito serie, circuito paralelo, tenemos resistencia, reactancia, bancos de capacitores, motores. En la vida real, calcular un cortocircuito no es así de sencillo como lo estamos viendo aquí, pero la intención de este circuito es abrirles la mente y que les quede bien claro por qué cuando tenemos un cortocircuito viene acompañado de altas corrientes que van a circular a través de un circuito que normalmente no lleva esas corrientes tan altas, y cómo esas corrientes tan altas van a poner en riesgo a nuestra instalación o a nuestros cables o a nuestro... Obviamente aquí, muchachos, no tenemos el factor de protecciones. Aquí no tenemos ni un fusible ni un interruptor. Aquí estamos conectando directamente el cable a la fuente, ¿verdad? Pero esto es por factores de simplificación. Espero que haya quedado claro el concepto de lo que es un cortocircuito. Si me pueden comprobar que todo quedó claro, si me pueden mandar una señal ahí, una batiseñal de un dedito para arriba. Excelente. Los cortocircuitos se pueden clasificar por los conductores que están involucrados. Los cortocircuitos son los cortocircuitos trifásicos. Aquí tenemos la línea A, la línea B y la línea C, la fase AB, la fase BC y la fase CA. Y tenemos un cortocircuito que involucra a las tres líneas. Ese es un cortocircuito trifásico. Un cortocircuito que involucra una línea y otra línea es un cortocircuito de línea a línea. Un cortocircuito que involucra una línea y una tierra es un cortocircuito de línea a tierra. Y un cortocircuito que involucra a línea a tierra es un cortocircuito de línea a tierra, ¿verdad? La mayoría de los cortocircuitos, muchachos, el 70 o el 80% de los cortocircuitos son cortocircuitos de línea a tierra o de línea a línea. Los cortocircuitos trifásicos normalmente se dan después del primer cortocircuito. El primer cortocircuito es entre línea y tierra. Eso produce daño en la línea que está aterrizada. Ese daño, ese calor, esas chispas daña al cable adyacente, que es el de la otra línea, y luego daña al cable adyacente, y de un cortocircuito de línea a tierra rápidamente escala a un cortocircuito trifásico. Esto a mí me ha tocado verlo en los oscilogramas de los relevadores de protección. Vemos cómo están las tres fases, las tres fases. De repente una de las fases empieza a aventar, a consumir corriente de cortocircuito, mientras las otras dos no. Y luego vemos que en cuestión de unos cuantos ciclos, una falla de línea a línea se convierte en una falla trifásica. También los cortocircuitos los podemos clasificar por la naturaleza de la falla. Si yo agarro las tres fases y atravieso una barra de cobre y la atornillo, entonces tengo un cortocircuito sin impedancia, un cortocircuito que en inglés le llaman un volted short circuit, que es un cortocircuito atornillado, si lo pudiéramos traducir así, o agarro los tres cables con un conector perro de esos, los aprieto bien apretados y le subo. Ahí tengo un cortocircuito volted.
Un cortocircuito por arco, obviamente, ya no están soldados, sino el aislamiento falla y la corriente brinca a través del aire formando un arco. Esa es la naturaleza de la falla. Y también tenemos cortocircuitos transitorios o permanentes. Bueno, permanentes, transitorios quiere decir que se juntan los dos cables, hay un cortocircuito y tal vez la fuerza magnética que se genera hace que los dos cables se separen y el cortocircuito fue un cortocircuito transitorio, vino y se fue. Pero si los dos cables se juntan, viene una gran corriente y los funde y se quedan juntos, pues ya es un cortocircuito permanente, ¿verdad? Así también podemos clasificar a los cortocircuitos. Cuando hacemos cálculos de cortocircuito, normalmente se calcula la corriente de cortocircuito trifásica y la corriente de cortocircuito de línea a tierra. Y digo normalmente, ¿y por qué se hace eso? Porque la corriente de cortocircuito trifásica usualmente es la más alta, usualmente, no siempre, a la salida de un transformador, entre el transformador y el tablero principal, muy probablemente la corriente, el cortocircuito de línea a tierra sea más grande en el lado que la corriente de cortocircuito trifásico, pero conforme te vas alejando de un tablero a otro, y de un tablero a otro, y de un tablero a un motor, a un CCM, casi siempre la corriente de cortocircuito es más grande que la trifásica, es más grande que la de línea a tierra. Ahora digo, usualmente se calculaban nada más esos dos. ¿Por qué nada más esos dos? Pues porque hacer los cálculos a mano antes era una lata, entonces nada más calculabas el trifásico porque es usualmente el más grande y el de línea a tierra porque es el que usas para ajustar las protecciones de tierra, ¿verdad? O para comprobar que los conductores de puesta a tierra sean los adecuados. Por eso se hacían nada más esos dos cálculos. Actualmente la mayoría de los cálculos se hacen con software. Entonces no nos limitemos, muchachos. Cuando estén ustedes haciendo el cálculo de cortocircuito utilizando el SKM, ahí les va a decir, oye, ¿qué cortocircuito quieres que te calcule? ¿El trifásico, el de línea a tierra, el de línea a línea a tierra o el de línea a tierra? Pues escójanlos todos, hombre. Al cabo es el software el que va a hacer la chamba, ¿verdad? Y ya tienes todo el panorama. ¿Por qué antes se hacían nada más esos dos? Por comodidad, porque antes los cálculos a mano se tomaban muchísimo, muchísimo tiempo, ¿verdad?